En este video convertiré a 5 de los personajes del querido programa El Chavo en sus versiones Pokémon, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer personaje que haré en esta segunda parte será uno de mis favoritos de la versión animada del programa, la Poppies. Ella también tiene coletas en su cabeza, pero para darle más variedad, comparada con la versión Pokémon que hice de la Chilindrina en el episodio anterior, decidí que colocaría moños en su cabeza que representaran también su cabello. La Poppy suele ser vista junto con su muñeca Serafina, la cual me dio la idea de basar esta versión Pokémon del personaje en una vela, y que su cuerpo estuviera constituido de cera, con la que pudiera crearse sus propias muñecas. Serafina, el Pokémon Cera, tipo Fuego Hada, habilidad Absorbe Fuego. El poseedor es inmune a movimientos de tipo fuego y al recibir uno potencia en un 50% sus ataques de tipo fuego. Este Pokémon puede crear cera de distintos colores con sus manos, la cual se endurece rápidamente. Se divierte creando todo tipo de estatuas y juguetes para su entretenimiento, siendo sus favoritas las muñecas rosas. Es un Pokémon miedoso y no puede conciliar el sueño sin abrazar una de sus creaciones. Su nombre proviene de las palabras cera y fina, que crean un juego con el nombre Serafina. ¿Quién es ese Pokémon? El segundo personaje será el señor Barriga, el dueño de la vecindad. Este personaje es conocido por ser de grandes proporciones, tanto así que una de sus escenas más famosas es cuando aplasta a Don Ramón y lo deja como una hoja de papel. Es por eso que decidí basar este Pokémon en maquinaria pesada, como aplanadoras, de forma que pudiera usar su gran barriga en batalla para aplastar a su enemigo. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, el señor Barriga te perdonará 14 meses de renta. Rollertor, el Pokémon aplanado, tipo Roca Acero, habilidad Metal Pesado. El Pokémon tiene el doble de peso, afectando a los movimientos cuya potencia depende del peso del usuario. Este Pokémon se alimenta principalmente de tributos que le ofrecen otras especies salvajes. Rollertor busca presas más débiles y pequeñas para exigirles una parte de su comida, bajo la amenaza de que usará su enorme cuerpo para aplastar a aquellos que se nieguen a brindarle un pago justo. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Steamroller, aplanadora, y Collector, cobrador. ¿Quién es ese Pokémon? El tercer Pokémon estará basado en el profesor Girafales, el maestro de los niños de la vecindad, el cual por su nombre obviamente debía estar inspirado en una jirafa. No obstante, el Chavo a menudo llama a este personaje por el apodo Maestro Longaniza, por lo que decidí darle una apariencia más similar a este alimento de carne, con un cuerpo seccionado en elementos cilíndricos parecidos a salchichas. También complementé el diseño agregando adornos que simularan la vestimenta formal del personaje, como su sombrero, su corbata y su saco. Longtor, el Pokémon enseñanza, tipo Tierra Psíquico, habilidad Insomnio. Evita que el poseedor pueda quedarse dormido o utilizar el uso del movimiento Descanso. Longtor es un Pokémon sumamente inteligente y altruista. A menudo se pasa días enteros tratando de transmitir sus conocimientos a otros Pokémon, y no descansará hasta haber enseñado algo nuevo a cada ser con el que se topa. Su cuerpo puede emitir una sustancia alta en cafeína. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras long, largo, longaniza y lecture, dar una clase. ¿Quién es ese Pokémon? El siguiente personaje es Doña Florinda, la madre de Kiko, al que siempre llama Tesoro.
Eso me dio la idea de basar a este Pokémon en un pirata obsesionado con su tesoro. También tomé inspiración de las sirenas y la medusa, de forma que convertí los rizadores de su cabello en tentáculos de calamar. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Para complementar el diseño, añadí una capa de piel al frente de su cuerpo, que simulara el delantal de Doña Florinda. Gorgorate, el Pokémon Tesoro, tipo Agua Veneno, habilidad Cuerpo Áureo. Impide que los demás Pokémon usen movimientos de estado contra el poseedor de la habilidad. Este Pokémon pasa su vida recolectando piedras preciosas y otros objetos del fondo del mar. Una vez que ha reunido un tesoro lo suficientemente llamativo, se volverá su protector absoluto, arriesgando la vida para que no se le escape ni una moneda. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Gorgona, otro nombre para la medusa, y Pirate, pirata. ¿Quién es ese Pokémon? El último personaje que elegí para crear su versión Pokémon es uno que fue muy pedido en el video anterior, el Chapulín Colorado, que aunque no sea propiamente un personaje del Chavo, apareció en varios capítulos y es un personaje muy querido. Obviamente tomé como inspiración al insecto chapulín y me basé en Pokémon con apariencia de grillos e insectos parecidos. Otro elemento que decidí representar en esta criatura fue el chipote chillón, el cual no me preocupó mucho pues otros Pokémon como Tinkaton ya utilizan martillos como armas y solo traté de darle una apariencia más rústica y natural. Hopperoi, el Pokémon Chapulín, tipo Bicho Lucha. Habilidad Enjambre. Aumenta la potencia de los movimientos de tipo bicho en un 50% cuando la salud está por debajo de un tercio del total. Los miembros de esta especie Pokémon deben construir su propio martillo de pelea al nacer, utilizando ramas y piedras. Los Hopperoi son valientes por naturaleza y defenderán a otros Pokémon del peligro, incluso si eso significa arriesgar su propia integridad física. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Grasshopper, Chapulín y Heroic, heroico. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los Pokémon del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a John, Argengoat, Among Us Fino y Leandro Mancilla de Argentina por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver la parte 1 de los Pokémon basados en personajes del Chavo si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.